Los Anasazi son una de las culturas más misteriosas del mundo. Situada geográficamente en el sudoeste de los Estados Unidos, entre los actuales estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, se establecieron en unos acantilados de difícil acceso para desaparecer de la historia unas décadas después, dejando atrás sus enseres como si pensaran volver, pero nunca regresaron. De esta cultura se conocen muchas cosas gracias a los restos arqueológicos, pero también se desconocen otras tantas. En esta región existen centenares de asentamientos, como el de Mesa Verde, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978 y que empezaron a colonizar a partir del siglo I. Vivían en pequeñas comunidades entre los valles y las mesetas. Conocían la cerámica, el tejido y la irrigación, pero desconocían la escritura, por lo que no existe documentación escrita, la rueda y no usaban monedas. En vez de ello, usaban el trueque. A partir del siglo X, los pueblos fueron aumentando, albergando a varios centenares de individuos y en lugares como Cañón Chaco establecieron una especie de centro de peregrinación para realizar sus rituales religiosos entre 950 y 1100, época de su mayor esplendor. A partir de este momento comenzó la decadencia. Empezaron a fortificar los poblados con altos muros y se desplazaron hasta los acantilados, donde las condiciones de vida eran difíciles, ya que quedaban lejos de los campos de cultivo y resultaba difícil acarrear el agua y las piedras y materiales necesarios para su construcción. Unos 50 años después también abandonaron los acantilados, desapareciendo definitivamente, aunque existe la teoría de que los indios Hopi y los Zuñi sean sus descendientes. Los Hopi los llamaban Hitzatzinon, los antepasados. Sobre este traslado existen diferentes teorías. Una de ellas es la existencia de una fuerte sequía que les obligó a trasladar los poblados. Sin embargo, podrían haber tenido acceso a manantiales sin tener que trasladarse a los acantilados. Por otro lado, en los acantilados podían evitar las condiciones climáticas más extremas, protegiéndose de la lluvia y la nieve en invierno y el mayor calor en verano, al tiempo que era una protección natural contra los enemigos. Los Anasazi hablaban en el idioma navajo y eran agricultores sedentarios. Cultivaban en campos que situaban en las proximidades de sus viviendas. Producían maíz, alubia, calabaza y tabaco. Todas estas plantas son originarias de Mesoamérica y eran fundamentales en las civilizaciones precolombinas. En materia religiosa, la tribu Anasazi rendía culto a dioses paganos relacionados con la naturaleza. Tenían ritos de distintas índoles, pero uno de los más comunes era el relacionado con la lluvia. Adoraban al dios Cocopelli y las cachinas, estos últimos considerados espíritus invisibles. Practicaban ceremonias donde pedían la protección de la comunidad a los espíritus. Durante sus rituales hacían ofrecimientos de animales a los espíritus. La cultura Anasazi plantea todas las interrogantes propias de las civilizaciones perdidas. Antropólogos y arqueólogos no han sabido precisar el origen étnico de este pueblo que desapareció antes de la llegada de los europeos al continente americano y la ausencia de escritura no ha permitido conocer su verdadero nombre. El término Anasazi procede del idioma navajo y puede traducirse por los antiguos o antiguas gentes. Entre los siglos XI y XII de nuestra era, los Anasazi desarrollaron una avanzada sociedad caracterizada por la construcción de ordenados poblados que albergaba a unas 50.000 personas, quienes vivían de la agricultura. Sin embargo, a mediados del siglo XIII se produjo un desconocido acontecimiento dramático que alteró sus vidas, obligándolos a agruparse en ciudades defendidas por torres y amuralladas o escondidas en los cañones del río Colorado. Los Anasazi aparecieron por primera vez como un pueblo alrededor de 1200 a.C. ¿Cómo era la vestimenta de la cultura Anasazi? Confeccionaban taparrabos, frazadas y delantales, hechos con cuero de animal.
Los tejidos de mayor envergadura, como túnicas, faldas y camisas, se confeccionaban en los kiva. Otros artículos que confeccionaron fueron los cinturones con fibra vegetal, pelo humano y animal. Existen pruebas arqueológicas de que entre los años 1200 y 1250 después de Cristo, algunos Anasazi regresaron a sus tierras, pero también desaparecieron no más de 50 años después. ¿Pero qué les sucedió a los Anasazi? ¿Fue algo siniestro? No tenían escritura. Esta es una de las dificultades arqueológicas en el estudio de esta civilización, ya que la falta de registros escritos no permite seguir o explicar algunos comportamientos de su cultura. Los indios navajos, que ahora viven en las cuatro esquinas, siempre se han mantenido alejados del cañón del Chaco. Cuando les preguntan algo relacionado con este lugar, simplemente dicen: allí pasó algo muy malo. No cabe duda de que los Anasazi han dejado un sentimiento siniestro y misterioso que perdura en el subconsciente del indio norteamericano. Tienen sus historias relacionadas con esta civilización, historias que se cuentan de generación en generación, pero que mantienen alejada de los extraños a su tribu. Pero hay otra versión de lo que le sucedió a los Anasazi en los petroglifos que hicieron en las paredes de los acantilados. Sobre estas rocas masivas hay dibujos de extraños seres gigantes que parecían llevar una serie de artefactos en sus cabezas. Se especula que estos dibujos se refieren a eventos en los cuales participaron seres extraterrestres. Se cree que los Anasazi se vieron obligados a realizar sacrificios humanos para rendir culto a estos seres de otro mundo. Esta es una teoría que nunca se encontrará en los registros arqueológicos oficiales. Esta pacífica civilización trató de defenderse y escapar de estas criaturas, lo que explica por qué se trasladaron a lugares de difícil acceso como los acantilados. Sin embargo, sucedió algo que les hizo sucumbir al poder de estos seres y que tuvieron que construir esos impresionantes edificios de piedras en el cañón del Chaco. Otra especulación está relacionada con la historia contada por los indios Hopi. Dicen que sus antepasados, los Anasazi, estaban esperando la llegada de los Cachinas, una especie de seres de otro mundo, los espíritus. Aparentemente estas criaturas ayudaron a los Anasazi a defenderse de quienes los aterrorizaban. Todo esto eventualmente llevó a que los seres malvados se retiraran de sus tierras. Entonces nació un vínculo especial entre los Anasazi y los Cachinas. Estos últimos les enseñaron todo sobre el universo y las estrellas. De hecho, dejaron muy buena evidencia de que tenían conocimientos de astronomía y las estaciones del año. Varios petroglifos están relacionados con los solsticios de verano e invierno. Un hecho importante de sus observaciones estelares es que un indio Anasazi dibujó la apariencia de una nueva estrella en la pared de un acantilado. Ese dibujo corresponde a la exposición de una supernova en 1050 después de Cristo, conocida como la nebulosa del Cangrejo supernova. Las coincidencias de fechas entre el evento astronómico se verifican por la datación del carbono 14 en los restos de una hoguera cerca del lugar donde se realizó el dibujo. Otra especulación que llena la imaginación de todos es que esta explosión de la supernova indicó el momento de la llegada de los seres de las estrellas, año 1050. La guerra entre estos seres y los siniestros alienígenas duró 100 años. Al final de esta guerra, los seres estelares formaron una conexión profunda con los Anasazi hasta tal punto que decidieron llevárselos. Quizás esto te parezca algo romántico y tonto, y quizás tú, oyente, puedas pensar que la historia de los Anasazi está llena de misterios, leyendas fantásticas o absurdas. Pero hasta ahora ni los historiadores ni la arqueología oficial han podido descifrar con certeza la misteriosa desaparición de los Anasazi. Y quizás nunca lo hagan.